el doctor Pedrazzoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen Hola, día. Lagarto, ¿cómo le va? Muy bien, Bien. ¿usted? Buen día, chicas. Sí, mirá el tema del doctor, que uno escucha mucho esto, la trombosis. Poneme una plaquita y les pido que presten atención porque la verdad que es muy interesante. Los factores de riesgo, la edad avanzada, la inmovilización, señora, usted que no camina, trombosis venosas previas, si se ha ido al médico y le han detectado eso, varices, enfermedad maligna, cirugía, trauma, embarazo, anticonceptivos orales, obesidad, enfermedad cardíaca. Y veamos ahora quiénes son los que tienen un riesgo alto, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, factores de riesgo asociados, personas que se hayan realizado cirugía abdominal o pelviana de enfermedad maligna o cirugía traumatológica en miembros inferiores. Cuando hablamos de la cirugía traumatológica es una quebradura, por ejemplo, Una expuesta. quebradura, una fractura, un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, cualquier cirugía ortopédica o traumatológica. Eso agrava. Eso agrava. Son lo que son las cirugías más trombogénicas. Sí. Por eso en la placa decía cirugía abdominal o pelviana, cualquier cirugía ginecológica pelviana de patología maligna, ejemplo un cáncer de útero, un cáncer de ovario, o cualquier cirugía traumatológica. ¿Qué es un coágulo, doctor? Un coágulo ¿Qué es un tapón que se forma dentro de un vaso. Pero es sangre. Es sangre que está formado por los cuerpos formes de la sangre, fundamentalmente por plaquetas y por glóbulos rojos. El trombo, el coágulo puede estar en una arteria o en una vena. Cuando está en una arteria, sí. por ejemplo, es cuando se produce el infarto agudo de miocardio, porque se tapa una arteria coronaria, ya no le llega irrigación a ese músculo cardíaco y produce el infarto agudo de miocardio. Y cuando está en una vena, produce la trombosis venosa. El 90% de las trombosis venosas son profundas y comienzan por las venas del sistema venoso profundo en los miembros inferiores de las piernas. Ahí estábamos viendo un esquema, claro, un esquema en una lectura. El empedrado que reviste el vaso sanguíneo por dentro es trombogénico, produce la estimulación y que se pegan estas plaquetas a la alteración que tiene ese empedrado de la vena fundamentalmente. Y ahí se forma el coágulo. El coágulo, y ese coágulo puede migrar. Como lo vimos recién en la imagen. El 47% de las trombosis venosas profundas producen lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. De ese 47%, la mitad son asintomáticos y la otra mitad pueden ser hasta fatales. Tenemos que tener en cuenta, dentro de la población general, mayores de 80 años, el 10,7% de la población mundial tuvo un tromboembolismo pulmonar. Pero o sea que realmente ¿cómo se puede detectar o prevenir o detectar a tiempo? Evitando la primer placa y claro, sabiendo lo que tenemos. Por eso la primer placa es un ranking de los factores de riesgo. Fíjate qué importante que es tenerlo en cuenta los factores de riesgo, que en lo que decía riesgo para una cirugía, con solo el hecho de ser mayor de 50 años, yo ya tengo una tabla y una escora donde yo te voy a dar puntuaciones. Solo el hecho de que tengas más de 50 años, a mí como médico, como cirujano, ya me advierte que tengo que realizar en la práctica una tromboprofilaxis. O sea, ese paciente va a entrar en un protocolo de tromboprofilaxis. Si ese paciente va a ser sometido a una cirugía, voy a tener que hacer la profilaxis para prevenir la trombosis en el postoperatorio. Solo con el hecho de que tengas más de 50 años, porque ya entras dentro de las estadísticas, eso ya está estudiado. Uno de los estudios fue realmente en el mundo muy difícil de estadificar y de decir cuán frecuente es la trombosis venosa profunda. El estudio más grande que se hizo en Estados Unidos, que tienen un índice elevadísimo de trombosis. ¿Y por qué? Porque viste dentro de la primer placa que estaba la obesidad. Al Estados Unidos tener un índice de obesidad tan alto, tienen un índice de trombosis muy alto. Y ellos hicieron, como estaba diciendo antes, que muchas de las trombosis venosas son asintomáticas, dijeron, bueno, ¿cómo estudiamos la incidencia? ¿Cuánta población padece de una trombosis venosa? Porque si la mitad son asintomáticas. Entonces el estudio más importante que se hizo sobre autopsias, sobre pacientes de todas las edades sobre los cadáveres. Y se encontró que el 47 al 53%, de acuerdo a las etnias, habían padecido en algún momento de su vida de una trombosis venosa profunda. O sea que la incidencia es altísima. Altísima. Es altísima. Si estamos los cuatro sentados en la mesa, en el final de nuestra vida, si nos hacen probablemente una autopsia,
uno de nosotros seguro va a haber tenido o va a haber padecido de forma sintomática o de forma asintomática una trombosis venosa profunda. Ya lo podremos haber tenido a lo mejor. Ya lo podremos haber tenido y la importancia de haberlo tenido y no haberlo sabido es lo que padece con lo que va a producir con el tiempo. Porque cuando ese coágulo que vimos en el esquema queda alojado en la válvula, vieron en el esquemita esa válvula, se tapa toda esa vena. El coágulo se va a ir disolviendo con el tiempo. Un coágulo, una trombosis venosa profunda iliofemoral en la vena principal de la vena, tarda entre 6 y 8 meses en recanalizarse, con tratamiento médico. Pero esa arquitectura venosa va a haber quedado rota, esa válvula ya no va a existir, va a haber estado destruida, entonces va a haber un reflujo y una hipertensión venosa crónica. Entonces sabemos que el paciente, desde el momento que padece una trombosis venosa profunda, es portador de lo que se llama un síndrome postrombótico, que son el grupo de síntomas y signos que va a padecer el paciente. Resumiendo, para no hacerlo largo, el paciente, si no tiene un tratamiento adecuado, después de la trombosis venosa profunda, ya superó el evento trombótico agudo, no tuvo una embolia pulmonar, a ver, nos salvamos, no pasó nada, en los próximos 7 a 10 años va a tener una úlcera venosa. O sea que no es que terminó ahí la historia. Sigue el episodio trabajando. El episodio sigue, las consecuencias existen, entonces lo importante es de haber detectado la trombosis venosa profunda y lo importante de la prevención. A ver, el score, esa tabla de ranking de los factores de riesgo, imaginémonos que cualquiera de nosotros tenemos que tener en cuenta esa tabla, si tenemos algunos de esos factores de riesgo. Siempre estamos incluidos, entonces hay que prestarle atención, no hay que minimizar la patología. Mira cosas tan comunes como la toma de anticonceptivos orales. Como paciente, yo soy un paciente varicoso, estaba en 3.º o 4.º lugar, no me acuerdo en la tabla, varices, o sea, yo ya soy portador de uno de los factores de riesgo para tener una trombosis venosa profunda. Doctor, con la aparatología que yo he visto que ustedes tienen ahí en el estudio, en su consultorio, mejor dicho, ¿ustedes pueden detectar si una persona tiene, por ejemplo, esa acumulación? ¿Se ve eso ya? Sí. Para el algoritmo diagnóstico es la clínica del paciente. Cuando el paciente es sintomático, que va a concurrir a la consulta, se hace un ecodoppler color, que son los ojos hoy, y se ve el tapón, vemos el contenido y el continente, vemos el coágulo en sus distintos estadios evolutivos. ¿Vemos sacar eso? Hay tratamientos que son la trombolisis mecánica, que hoy es lo que en el mundo está avanzando. La idea es de que cuando hay un coágulo, primero evitar el tromboembolismo pulmonar, que se vaya e impacte en el corazón. Pero cuando ya no impactó en el corazón, porque pasaron los primeros 7 a 10 días, a donde ese coágulo ya es duro, está agarrado de la vena, entonces es muy improbable que migre un pedacito de ese coágulo, la idea es, lo que yo te dije, evitar que con la recanalización de ese coágulo quede destruido el aparato valvular venoso. Entonces hoy en el mundo se está estudiando y se está avanzando mucho en lo que se llama la trombolisis mecánica. Es meter dentro de la vena en el momento agudo del paciente con una trombosis un catéter, que son como colitas de chancho que vibran y van disolviendo con vibraciones y además con drogas que se inoculan por el catéter el coágulo y son aspirados en ese momento. Para que en el momento agudo esa válvula quede indemne o tratar de que quede con el menor daño posible. La Argentina en esto está muy avanzado, lo único que nos falta es tener la derivación inmediata, porque imagínate que yo te estoy diciendo que para que hacer una trombolisis mecánica tenemos que tener el paciente ya, porque si no la podemos hacer dentro de un mes porque ya es innecesario, ya esa válvula va a quedar destruida. Entonces lo que nos falta, los catéteres existen, los médicos que realizan las prácticas existen, lo que nos falta es remitir el paciente de forma inmediata. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable.